No fue que un día decidí volverme difícil, fue que dejé de aceptar como normal aquello que ya me estaba incomodando. Y cuando por fin lo dije, no escuché, qué bueno que te cuidas. Escuché, qué difícil te has vuelto. Entonces entendí algo incómodo. Algunas personas no extrañan quién eras, extrañan todo lo que hacías por ellas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Miradas sin filtro ni juicio, un espacio donde Coco Arriaga, Melina Ávila y yo, Betty Montes de Oca, venimos a conversar sobre situaciones que muchos vivimos, pero que pocos nos atrevemos a cuestionar. Hoy vamos a hablar de algo que parece sencillo hasta que intentamos hacerlo. Eso es poner límites. Decir, hoy no puedo, esto no me corresponde o así no quiero continuar. Puede ser una forma de cuidarnos y también de cuidar una relación. Sin embargo, quien estaba acostumbrado a nuestra disponibilidad puede interpretarlo como rechazo, como egoísmo, como falta de cariño. Por ejemplo, cuando un profesional decide no responder mensajes de trabajo por la noche, o cuando un joven dice que avisará al llegar, pero no quiere compartir su ubicación durante horas, se ve reflejado claramente en estos hechos el poner límites. Hoy queremos mirar las dos partes. ¿Qué vive quien pone límite y qué interpreta quien lo recibe? También vamos a distinguir un límite de un capricho, de una amenaza o una forma de controlar. Meli, en palabras sencillas, ¿por qué incomoda tanto cuando alguien pone límites? ¿Qué tal, Betty? Claro que sí, a todos creo que nos incomoda cuando alguien nos pone límites y también la gente se incomoda o las personas se incomodan cuando nosotros los ponemos, ¿verdad? Y esto ocurre porque prácticamente lo que está pasando es que puede cambiar la dinámica de la relación entre, no sé, pareja, padres de hijos, compañeros de trabajo, jefes con su equipo y viceversa. Entonces, cambia esa dinámica. Ahora, en muchas familias, alguien puede terminar realizando las transacciones digitales de toda la familia. Quizá un joven que tiene más facilidad, ¿verdad?, para moverse en la tecnología, en las apps y todo ese tema. Entonces, las personas como un poco más avanzadas en edad, digamos, o con menos experiencia digital, porque de pronto sus roles no han sido afectados mucho por la tecnología. Entonces empiezan a delegar ese tipo de cosas en los más jóvenes que ya saben y que se mueven muy fácil, ¿verdad? En este mundo digital. Eh, y ya en lugar de ser como una ayuda, se convierte como en una obligación. Igual puede pasar con alguien que, por ejemplo, presta su automóvil una vez, dos veces y luego ya se convirtió el que tiene que prestar el vehículo para toda la familia. O de pronto la persona que tiene que llevar y trasladar a todos de un lugar a otro. Entonces, Sí. lo que en un momento era un favor, ¿sí? Una ayuda puntual, empieza a convertirse ya como en esa obligación que todos esperan y que inclusive no nos ponemos o no se ponen a pensar las personas en si esa persona pues quiere seguirlo haciendo, ¿sí? O tiene la disponibilidad, en fin. La idea es justamente en que cuando ocurren este tipo de situaciones, cuando está como concentrándose en una actividad que no le corresponde a la persona porque tiene esa facilidad, ¿sí? Luego pues se vuelve como ya en esa obligación y no necesariamente la persona quiere seguir haciéndolo. Pero cuando tiene que decir, no, esta vez ya te voy a enseñar que hagas tú el pago para que la siguiente vez lo puedas hacer, empieza como esa resistencia de la otra persona.
o puede sentir que ya no es querido. Entonces viene esa situación, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea es que, ¿por qué molesta? Porque dejamos nuestra comodidad también. Ahora, con hijos adultos también puede ocurrir. Cuando los padres hemos estado acompañando a nuestros hijos en su crecimiento, a que aprendan a tomar decisiones, pero a veces ya con hijos adultos puede ocurrir que seguimos en ese rol de estar detrás de ellos, que a dónde van, qué hacen, qué decisiones toman. eh, y ya cuando son adultos, pues ya no nos corresponde, ya debemos verlo desde otro ángulo porque ellos ya deben tomar sus propias decisiones y además deben aprender a asumir las consecuencias y a lidiar con esas consecuencias, ¿verdad? Entonces, cuando se pone límites, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? A veces es como una lamparita que empieza, que se enciende en un lugar donde en ese momento se empiezan a revelar estas dinámicas que de pronto eran como muy normales y que no se las había visto. Entonces, Betty, ¿por qué decir que no puede sentirse como una falta de amor? Sí, Meli, bueno, vamos a continuar por acá hilando porque este tema creo que nos toca a todos. Porque muchos aprendimos que querer a alguien o apreciar a alguien o demostrarle amor a alguien era estar disponible de manera infinita. Por eso es que como que cuesta tanto el decir que no, sobre todo cuando estamos iniciando este proceso de poner límites. Por ejemplo, una hija adulta puede sentir que es mala hija si no resuelve o sigue resolviendo las gestiones para sus padres. Un padre también puede pensar que falla si no cubre cada gasto de sus hijos, aunque ya tengan cierta edad y de pronto ya están siendo hasta independientes. Y alguien que desde pequeño fue quien ayudaba a todos o quien lo entrenaron para que estuviera disponible para todos, puede sentir culpa cuando por primera vez dice, hoy no tengo energía para escucharte o para ayudarte quizás. Después del no, aparece también una vocecita en esa persona que está empezando a poner límites, como un ruido mental que le queda allí rondando y unos pensamientos que de pronto dice, tal vez exageré, pude haber hecho un esfuerzo, seguro se molestó. Eso es como que se genera como cierta culpa o como esa sobrepensar lo que hice ya está generando algo en la persona que está poniendo los límites. A veces terminamos aceptando hacer las cosas o seguir en esa dinámica que nos dice Meli, no porque cambió nuestra decisión, sino porque queremos dejar de sentir incomodidad, esa incomodidad que nos genera esa vocecita. Y muchas veces también lo sentimos en nuestro cuerpo, con algún tipo de tensión en los hombros, en el pecho. A veces también eso se traslada al final del día cuando estamos en nuestra cama. Se convierte en insomnio de tanto darle vuelta a esas ideas de por qué no lo hice, por primera vez le estoy diciendo que no. También puede convertirse en algo de irritabilidad o ganas de comer sin hambre. Se genera como esa ansiedad por estar dudando en que lo estamos haciendo bien, de haberle dicho que no. No porque la comida sea el problema, sino porque llevamos tiempo buscando alivio mientras seguíamos diciendo que sí. Y venía como ese hábito de ir a comer en lugar de decir no. Entonces decíamos que sí, pero nos generaba cierta incomodidad y después acudíamos a otro alivio. La otra parte también puede sentir miedo, la que recibe el límite. Quizás no sabe cómo decir, me preocupa no poder hacerlo sin ti. Es decir, se crea esa dependencia de esa otra persona y entonces dice, te has vuelto poco colaborador. En lugar de también apoyar de que la persona está poniendo límites, se siente también como que ahora no me ayuda, se está volviendo, le voy a decir que se está volviendo poco colaboradora de pronto. Un límite puede ser firme y afectuoso al mismo tiempo. No tenemos que ser agresivos ni tajantes, aunque muchas veces al inicio puede ocurrir porque estamos aprendiendo a poner límites. Ahora bien, Coco, ¿cuándo un favor empieza a parecer una obligación? Cuéntanos. Sí, Betty.
Cuando dejan de preguntarte si puedes y dan por hecho que lo harás. En un emprendimiento puede ser un mensaje fuera de horario o una entrega urgente. En casa puede ser cuidar a alguien solo por esta vez, prestar un recurso o reorganizar tus planes, porque eres tú el que normalmente resuelves. Si cada no termina convertido en sí, después de varias insistencias, los demás aprenden que tus límites se pueden negociar. Entonces vuelven a preguntar, minimizan el esfuerzo o utilizan frases como antes eras más accesible. Eso no lo convierte automáticamente en una mala persona. Significa que también tendrá que adaptarse. Cuando la sección se repite, empieza a sentirse como un derecho. Meli, ¿cómo se ve esto en el ámbito laboral? Claro, Coco. Mira, en el ámbito laboral también sucede, sobre todo en los equipos, ¿no? Por ejemplo, quien conoce mucho mejor un proceso, luego empieza a resolver las dudas de todos, ¿sí? Quien responde un mensaje rápido, empieza a recibir muchos más mensajes. ¿Por qué? Porque es la persona que está respondiendo con mayor agilidad, digamos, ¿no? eh, Quien tiene una buena disposición y quiere ayudar siempre, entonces pues lo ponen a cubrir las ausencias, lo ponen a corregir errores o lo ponen a asumir tareas que tranquilamente podrían ser repartidas en el resto del equipo, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo que he visto, sí, también lo he vivido, el mensaje típico que llega por la noche de trabajo, ¿no? Que te dicen algo como, escúchalo cuando puedas, ¿sí? ¿Ok? Pero termina el texto o el audio con una diciéndote, y mira, te digo que lo necesito para mañana a primera hora. Entonces, claro, con las palabras se dice una cosa, como tranquilo, no pasa nada, escúchalo, míralo cuando puedas, pero con el plazo te ponen en la urgencia, en la presión de que hay que hacer algo, ¿verdad? Y entonces esto lo he visto muchísimo. De hecho, yo lo viví también, que ya en horarios fuera, o sea, digamos, en un horario donde ya no era de oficina, yo empezaba a recibir mensajes de texto de todo el mundo. Y también tengo que confesar que yo también en una época lo hacía. Escribía a mi equipo o a las personas que necesitaba que hicieran algo por mí, algo laboral, también lo hacía, pero hasta que sí un día me di cuenta de que eso no estaba bien. Y yo estaba pues irrumpiendo en el horario de otra persona, así como lo estaban haciendo en mi caso, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones que es importante decir, ok, y comunicarlo. Decir, ok, yo hasta las 7 de la noche voy a contestar cualquier mensaje, o hasta las 6 de la tarde, o hasta las 5 depende ya de cada persona, ¿sí? Y no dejar como, estoy disponible 24/7, sino pongo un límite. Y si necesitas algo después de ese horario, de las 7 de la noche, por ejemplo, pues yo leo los mensajes al día siguiente. Y esto pasa con WhatsApp, correos electrónicos, textos, en fin. Entonces, ahí ya se está poniendo un límite. Y claro, a las otras personas puede no agradarles, ¿sí? Y hasta pueden molestarse. Pero lo importante es aquí justamente dejar como muy clara esa línea en que están invadiendo mi tiempo o yo estoy también invadiendo el de los demás. Entonces, eso es importante. También hay otra situación que puede ocurrir con estos ejemplos que estoy dando, ¿no? Que se puede catalogar como falta de compromiso. Allá no responde a los mensajes pasados a las 7 de la noche o en fines de semana, ya no estás comprometido o comprometida con la empresa o con el trabajo, con lo que fuera. Entonces, tampoco es, o sea, tampoco llegamos a interpretar, no deberíamos llegar a interpretar de esa manera digamos, una situación como esta, donde la persona está en todo su derecho de contestar en el momento que le sea más conveniente, ¿no? Y también si va a haber una excepción, ¿sí? Cuando va a haber una excepción, deberíamos decir, ok, coordinémoslo previamente, esta semana hay una emergencia, entonces por favor necesito que estés pendiente o que te lo digan también, ¿ya?
Entonces, si ya es algo como previamente acordado, pues ya no va a haber malestar, no va a haber enojo, etcétera. Entonces, ya, pero cuando también se vuelve esto muy repetitivo, ¿sí? Se vuelve todo urgente, ya no es que es una excepción, ya es una forma de trabajar que necesita ver cómo se va a solucionar o necesita ser revisada esa forma de, 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 de trabajar, ¿no? Ahora, esto, como decía en un inicio, no afecta solamente a la persona nueva que está en una posición, nos afecta a todos, porque con toda la tecnología que hay, las facilidades de comunicación, pues sí he visto que empieza a dejarse a un lado como ese respeto de tu tiempo y mi tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, Coco, ya con este antecedente, digamos, que he comentado, ¿qué ocurre cuando se trabaja desde casa o se emprende cuando estás poniendo límites? Wow, wow, Meli, mucha tela que cortar. Muchas familias escuchan que alguien trabaja desde casa y lo que creen es que está disponible. Entonces aparecen encargos como haces algo urgente, una llamada, trasladar a alguien. ¿A quién le ha sucedido algo parecido? Como eres dueña de tu tiempo, clientes piensan que te pueden escribir a cualquier hora. Un límite sencillo sería, de 9 a 4 estoy trabajando. Después de esa hora puedo ayudarte. En un servicio también incluye qué tiene un costo adicional y en qué horario se atiende. Una persona joven puede tener clases virtuales y seguir necesitando concentración. Alguien con más años puede seguir manejando su negocio y no por eso quiere decir que está libre. La flexibilidad significa que organizas tu tiempo, no que los demás lo organizan por ti. Estar disponible todo el tiempo no es el precio de ser responsable. Betty, en el aspecto físico, ¿qué señales del cuerpo cuando lo recargamos con responsabilidades de otros? Sí, Coco, pues el cuerpo puede quedarse en alerta incluso cuando la jornada terminó. Eso es uno de los efectos de estar sobrecargado de tantas cosas que asumimos, tanto lo que nos corresponde como lo que otros les corresponde a otros, pero que lo queremos también como llevar en nuestro hombro porque queremos ayudar y no nos atrevemos a poner límites. Una notificación, por ejemplo, produce tensión. Si es ya ahora que estás en tu casa y siguen llegando notificaciones, la mente sigue repasando pendientes al acostarte, por ejemplo, y una petición pequeña provoca una reacción grande, porque no estamos respondiendo solo a ese momento, sino a semanas de cansancio. Por ejemplo, en los padres que han aceptado resolver cada problema de sus hijos, como decía Amelia anteriormente, el momento de la comida puede convertirse en el único descanso del día y con tanta presión puede generar hambre incontrolable. Esa sensación de que comes y comes y sigues con ansiedad o con una sensación de que todavía tienes apetito. Otro caso puede ser en un joven que recibe un exceso de mensajes, ahora con esto de la tecnología, de sus padres, del trabajo, de sus amigos, de su pareja, y empieza a sentir ansiedad o necesidad de aislarse por pensar que tiene que responder de inmediato. Esto se traduce a que ahora hay tanta tecnología para todo y que también los jóvenes ahora están como creyendo que todo tiene que ser al momento, todo que tiene que ser al momento. Y entonces conlleva a que se genere esa ansiedad y al final esa sensación de que todo es infinito y no termina, no hay una pausa. También por eso de no saber muchas veces cómo poner un límite. Para darse cuenta de que está sucediendo, en realidad, podemos preguntarnos, ¿tengo hambre o necesito una pausa? Una pregunta clave. ¿Esto me corresponde? ¿Qué conversación estoy evitando? Son preguntas simples, pero ayudan a identificar la necesidad real. A veces no necesitamos más fuerza de voluntad. Necesitamos poner un límite a los demás. Coco, ¿cómo ayudamos sin volvernos indispensables?
Gracias, Betty. Ayudar no siempre significa resolver. Cuando alguien que queremos estudia, empieza un trabajo o toma decisiones importantes, es natural querer evitarle errores. Pero si nos adelantamos a cada dificultad, puede terminar pensando que no creemos en su capacidad. Podemos escuchar, compartir una experiencia o ayudar a ordenar opciones. También podemos decir, confío en que puedes hacerlo o puedo acompañarte, pero esta decisión es tuya. Esto funciona con un hijo universitario, un familiar que está empezando un negocio y con una persona mayor que necesita aprender una herramienta digital sin que le quitemos el teléfono de las manos para hacerlo todo por ellas. Acompañar no es quitarle al otro la oportunidad de aprender. Meli, ¿cómo cambia esto con hijos adultos en una familia? Poco cambia mucho, porque es difícil para los padres a veces no intervenir en cada situación de los hijos, ¿no? Sobre todo cuando hay confianza. Esa confianza es la que nosotros como padres debemos transmitir a nuestros hijos ya adultos. Entonces, cuando hay cierta situación, a veces puede ser incomodidad en el trabajo por alguna cosita que sucedió, pues he aprendido yo al menos que debo escuchar porque hace tiempo atrás yo intervenía y daba mi opinión y decía, pero debiste hacer esto entonces me di cuenta de que no era que necesitaban, ya hijos adultos, imagínate, no necesitaban que yo les dijera qué hacer o decirle, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no le dijiste tal cosa? No, ya los hijos adultos quizá lo único que quieren es que los escuches nada más, que los escuches y como padres en ese momento, pues, como decía, mantener la confianza y de pronto contarles, mira, yo tuve una experiencia similar, pero ya no como diciendo, haz esto, ¿sí? Porque sí, yo sentí incomodidad y me lo dijeron también. Entonces, algún momento con mi hija me dijo, oye, cuando tú me contabas alguna que otra cosa de tu trabajo, yo solo te escuchaba. Entonces ahí fue como, sí, es verdad. Entonces, bueno, esta es una experiencia en particular que tuve, ¿no? Pero creo que los padres podemos hacerles preguntas, como decir, bueno, ¿y qué piensas hacer al respecto? Y también estar como en el conscientes, digamos, que estar conscientes de que pueden o no respondernos, ¿sí? Porque como decía, quizás solamente necesitan que alguien les escuche y se acabó. Porque finalmente ya con hijos adultos, el pensar que pueden equivocarse, sí. O sea, hace un momento decían, queremos que evitarle los errores a la persona, queremos evitar que sufran, pero realmente estamos beneficiándolos cuando estamos evitando ese tipo de situaciones. No, no los estamos ayudando mucho porque es como querer crear el mundo perfecto para nuestros hijos y el mundo no es perfecto. Bien lo contrario es decir, ok, hay que dejarlos que vivan sus experiencias también, ¿verdad? Dejarles claro que las decisiones son suyas, las consecuencias también son suyas y creo que desde ese punto pues ya tenemos adultos también mejor capacitados, ¿no? Porque al menos cuando nos hemos equivocado en la vida, eso es lo que nos ha traído aprendizajes y estamos mejor capacitados para ciertas situaciones en el futuro. Entonces, en la familia ocurre también, el resto de la familia ocurre algo parecido. Por ejemplo, dejar de ser quien responde a cada solicitud no significa que los hemos dejado de querer, ¿sí? Puede significar que yo elijo o la persona elige cuándo sí ayudar, hasta dónde va a ayudar y también de qué manera va a ayudar, ¿sí? Puedes decir, esta vez no, 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 lo siento, no puedo, ¿sí? Tal vez puedo orientarte de esta manera para que tú mismo lo hagas y aprendas. O tal vez decir, mira, ¿qué tal si buscas otra opción? Son frases o, digamos, son formas en que uno puede a responder en ese instante. Aquí lo importante es que
comprender la necesidad de la otra persona, ¿sí? No me obliga a que yo tenga que resolverla, ¿ya? Entonces, Betty, ya que estamos hablando de la familia, ¿sí? ¿Cómo podemos transmitir desde la niñez la importancia de poner límites claros, pero sin volvernos autoritarios? Gracias, Meli. Sí, esta pregunta es muy importante porque enseñar límites no significa que un niño decide todo. Significa que aprende que existen acuerdos, necesidades, que tiene responsabilidades y que también al tomar un límite o al poner un límite viene una consecuencia también. Muchas veces eso tampoco lo tenemos tan claro cómo transmitírselo. Podemos sostener, por ejemplo, el hecho de decirles la pantalla o el tiempo de pantalla termina a tal hora y mantenerlo. O es hora de dormir. O hoy no vamos a comprar esto cuando se antojan de cositas casi que a diario o cuando quieren ir a un supermercado y siempre quieren estar gastando cositas. Eso es enseñarle a ellos empezar a poner límites. Aunque se moleste, porque va a ocurrir. Su enojo no demuestra que el límite sea incorrecto, ¿sí? Significa que por un lado, por primera vez está aprendiendo a que hay cosas que sí, hay cosas que no, ¿verdad? Al mismo tiempo, podemos enseñarles a poner límites a ellos mismos. Por ejemplo, cuando ellos nos expresen, no quiero saludar a X persona con un beso. En nuestra cultura, muchas veces eso se pudiera interpretar como mala educación, pero realmente, gracias a Dios, en este tiempo, en que somos madres de este tiempo, en estos momentos, ya hay como mayor flexibilidad en ese caso, de cuando ellos expresan, escucharles, darles también como validarlos, ¿sí? O de que digan, necesito un espacio. Ocurre muchas veces cuando entre niños pelean, hay una discusión entre niños, ¿verdad? El hecho de que ellos sepan decir, necesito un espacio, eso está bien. O decir, esto me incomoda, está bien que lo exprese también. El hecho de irles enseñando que pueden hacerlo, que pueden expresarse de esa manera, siempre con, claro, con respeto hacia la otra persona, sin insultar, sin agredir, que no es necesario llegar a eso para que la otra respete, también la otra persona respete a lo que está diciendo. Los niños también observan, eso también tenemos que tenerlo muy pendiente en el momento de irles transmitiendo de qué manera colocar esos límites, porque ellos observan también qué hace uno. Y si nos ven aceptando llamadas durante la cena, decir sí mientras estamos agotados o tolerar comentarios que nos lastiman, aprenden que querer significa ignorarse. Fíjense esto, es esta interpretación que normalmente ellos lo hacen de manera como, como que algo muy, para ellos interpretan algo y eso es la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento en que estamos transmitiéndoles el hecho de poner límites, pero ¿qué estamos haciendo también? Mucho cuidado allí porque ellos también van interpretando, oh, si mi mamá o mi papá hacen esto, entonces también lo puedo hacer. Un niño necesita aprender a poner límites y también a recibirlos. Muy importante allí, tener como ese equilibrio. Meli, ¿qué pasa cuando la familia espera que siempre estemos disponibles, por ejemplo? Uy, imagínate lo que es esperar que estemos disponibles el 100% del tiempo. ¿A qué hora vamos a hacer nuestras cosas Así es. personales, verdad? Sí. Ujú. Mira, yo me he dado cuenta que a veces cuando decimos que no, ¿sí? Estamos como buscando justificar, ¿ya? Decir que no si, por ejemplo, digo, quiero quedarme en casa descansando, ¿sí? O tengo ya otros planes, pues es como que la gente no lo ve como una razón válida, ¿ya? Sino que, solo va a descansar, ¿sí? No, la idea es que si necesito descansar y por esto tengo que decir que no a algo,
pues está bien. Creo que como personas deberíamos ponernos en el lugar de la otra y decir, ok, si necesita descansar, debe estar agotada, agotado. Pero a veces solo aceptamos razones como, es que ya tengo una reunión, entonces, bueno, tienes una reunión, ya no puedes. Entonces, no, y la idea no es como estar trayendo a la mente, no sé, una infinidad de justificaciones para que la otra persona entienda que en ese momento tengo que decirle no a algo, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que debemos tener claro también. No necesitamos justificarnos nosotros cuando ponemos un límite, sino expresarlo, ¿sí? De la forma correcta, como tú ya lo estabas mencionando también en el caso de los niños, ¿no? Ujú. Entonces, también un caso que puede pasar es que cuando dejamos de trabajar a tiempo completo, ¿sí? La familia puede entender como que estás disponible para todo, para ser el chofer designado, decimos acá, el conductor que lleva y trae a todos en la casa, o para las citas médicas de toda la familia, o para cuidar al resto de personas. Y no, la verdad es que eso, cada persona tiene su vida y tiene sus responsabilidades, y aunque no esté trabajando en un horario de oficina o en horario completo, pues no quiere decir que podemos tomar su tiempo o pueden tomar el nuestro para cualquier actividad que necesiten, ¿no? Entonces, las madres, por ejemplo, las mamás que tenemos, eh, podemos en una etapa estar trabajando en oficina, ahora ya no, si no estar en la casa, entonces empiezan como todos los favores a recaer sobre la mamá, que aparentemente como no tiene que un horario fijo, sí, ya tiene que estar solucionando o haciendo los favores o los mandados de todos. No digo que no se los pueda ayudar a las personas o a la familia, pero realmente claro que hay que tener también una forma de no abusar, diría yo, ¿sí? No abusar de la persona que tiene flexibilidad en su tiempo, ¿sí? Y darnos cuenta que las personas necesitamos también un tiempo de descanso, necesitamos un tiempo de relajación del ruido de todo, de las obligaciones, de las responsabilidades. Entonces, aquí algo que quiero transmitir es que descansar no significa que tu tiempo está vacío para que otro lo utilice, ¿ya? Esa es una reflexión que la tengo presente y que quiero también transmitirla por acá. Betty, en relación a la seguridad de nuestros hijos, ¿sí? ¿Cómo se interpreta el hecho de protegerlos sin que se sientan vigilados? Sí, Meli, en verdad que en esta parte interesante ir incluyendo ahora que con este alcance tecnológico que ahora está a nuestra mano y muchas veces si no tenemos cuidado al alcance de ellos también. Si lo sabemos usar, ¿verdad? El alcance tecnológico que tenemos nos puede permitir muchísimas cosas para protegerles. Nos permite conocer, por ejemplo, en tiempo real la ubicación de nuestros hijos. Tiene mucho que ver, por supuesto, con las edades, dependiendo de la edad. También nos permite ver qué contenido están revisando en su móvil, con qué personas están chateando. Y lo importante es saber hasta dónde llega el límite, tanto de los padres como de los hijos. Dependiendo de la etapa de vida, no es lo mismo con hijos que están en su niñez, o sea, ponte de 9 para abajo, como en los adolescentes o jóvenes adultos ya, que ya estén cercanos a 20 años. La idea principal es conversar para que haya seguridad para los hijos y tranquilidad para nosotros los padres. Es decir, llegar a un punto de equilibrio donde cada uno exprese como hasta dónde desea y también nosotros como padres ser un poco cuidadosos hasta dónde llegar, porque no porque tenemos todo al alcance tecnológico, entonces no importa la edad y meternos casi que hasta donde ya no nos compete. Por ejemplo, una familia puede pedir a un joven que comparta su ubicación toda la noche porque es alguien que de pronto la mamá o el papá son muy nerviosos y decir,
Solo quiero saber que estás bien. Expresamos desde ese punto, ¿verdad? Y la respuesta de ese joven ya de cierta edad, un poco ya de cercano a 20 años, vamos a decirlo, puede decir, te avisaré cuando llegue, pero no quiero que sigan cada movimiento. Entonces aparece de pronto una respuesta sarcástica de parte de los padres, pero si no ocultas nada, ¿por qué te molestas? Ya al decir esto se genera presión, ¿sí? Debemos comprender eso, la cual se puede evitar si llegas a un acuerdo previo comunicando la finalidad de esa medida de seguridad. ¿Cómo? Mira, hijo, te queremos colocar este teléfono inteligente. ¿Para qué? Para que estemos más tranquilos de dónde estás, porque si pasa algo o te vamos a dar este dispositivo para que nosotros estemos más tranquilos y tú te sientas más seguro también. Y cuando se aclara el para qué, del otro lado, también se queda más tranquilo de como que no es que me están, todo el tiempo estoy como vigilado o algo así, esa presión. Y hacerle sentir también independiente, autónomo, pero que tenemos derecho a estar muy pendientes de ellos porque como padres que somos, esa es nuestra responsabilidad también. El cuidado, debemos también tener claro lo siguiente, el cuidado busca acuerdos. ¿Sí? En cambio, el control exige pruebas. Ya ahí se estaría como pasando un límite. Entonces, Coco, en relación a las redes sociales, ¿cómo podemos poner límites? Por supuesto, Betty. Estar en una reunión no significa autorizar que nuestra imagen se convierta en contenido. Alguien graba una cena, una celebración o una conversación y después publica sin preguntar. Cuando otra persona pide que retire el video, puede escuchar, ¡qué exagerado! O es solo una historia. Esto puede pasar con un adolescente que no quiere que sus padres publiquen todo, con una madre que no desea aparecer en un video familiar o con alguien que cuida mucho su imagen profesional. Además, esto es muy serio porque existe la ley de protección de datos vigentes en todo el mundo y por ello se debe de contar con el consentimiento escrito para publicar en redes sociales. Meli, luego de que hemos hablado de ciertas formas de poner límites, pues, ¿cómo distinguimos un límite de una imposición? Mm, Qué buen punto, Coco. Un límite sano dice qué necesito proteger y qué haré yo. Por ejemplo, si durante una conversación surgen insultos y se responde con insultos, y diría, no es responder, sino, y se reacciona además con insultos, se puede llegar a algo tan grave como una agresión física. Entonces, si sabemos poner límites, podemos detenerla diciendo como, a ver, dejemos esto hasta aquí y lo retomamos a tal hora o lo retomamos mañana, cuando estemos dispuestos a hablar con respeto. En este caso, la consecuencia depende de mí, de la persona que he puesto el límite y que no he dejado que esa eh, conversación, ¿sí? Avance, porque no era una conversación, sino era una discusión fuerte, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, un ejemplo de cómo podemos hacerlo, porque yo me acuerdo que decía mi mamá, para pelearse necesitan dos personas. Si la una está en ese tono de discutir, de ser agresivo, de reclamar de una forma muy, muy inadecuada, tú para, tú no reacciones. Piensa bien antes de hablar, me decía mi mamá. Entonces, creo que valía traerlo a este tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos tratando de imponer? ¿Sí? La imposición intenta dirigir la vida de la otra persona. Por ejemplo, si yo no hablo con una persona porque no me agrada, no significa que yo tengo que decir a las demás personas cercanas o de mi entorno que no quiero que hablen con esa persona. Simplemente puedo decir, ok, a mí esa persona pues no es de mi agrado y no voy a estar donde ella está o lo que fuera, sí, pero dejarla a las otras personas que decidan por sí mismas si
ellos sí van a convivir, a compartir con esa otra persona. No ponernos en el dilema, sí, o en el punto de decir, o estás conmigo, sí, o estás contra mí. No, no se trata de eso, sino también dejar que las otras personas tomen sus decisiones y no como tratar de imponer, ¿no? Que, que, que hagan lo que yo quiero. Ujú. Entonces, la diferencia, sí, se entiende como una pregunta muy corta, como esta. ¿Esto decide sobre mí o intenta mandar sobre ti, sobre la otra persona, ¿no? Aquí, Coco, ¿cuándo un límite se vuelve un capricho? Meli, sí, cuando nace del estado de ánimo y espera obediencia inmediata. Hoy no quiero que salgas, cancela tu plan. Si no vienen a mi casa, entonces no quiero verlos. O, como estoy molesta, nadie se va. Son formas de capricho, no límites claros. Puede existir una necesidad válida detrás. Compañía, reconocimiento, seguridad. El problema es cómo se comunica. Para mí es importante organizar esta fecha con tiempo. Se elige otro plan, yo decidiré cómo pasarla. Esto aplica en una familia, en una pareja y también en un equipo o emprendimiento. El cargo, la edad o la cercanía no convierte una preferencia en una orden. Un límite protege. Un capricho exige que todos se adapten a mi emoción. Betty, cuando no se tiene claro qué es poner un límite sano, pueden surgir comportamientos que nacen desde el ego. ¿Qué diferencia hay entre hacer una pausa o imponer el silencio como castigo? Gracias, Coco. Pues en este caso, una pausa se explica y normalmente se tiene intención de retomar esa conversación, el caso, la situación. Podemos decir, por ejemplo, estoy muy alterada para hablar bien, necesito espacio y retomamos en un par de horas o cuando esté lista te lo diré. Hay claridad, tiempo y responsabilidad. En cambio, cuando se hace el silencio como castigo, deja a la otra persona adivinando. Muchas veces Mm. como que pensamos que la otra persona es pitoniza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no hiciste lo que quería? Como tú no hiciste lo que quería, te voy a ignorar, ¿sí? Pero no se le dice, no se conversa, sino que se piensa. Puede ocurrir entre parejas, entre padres e hijos, tanto pequeños como adultos, o incluso entre amistades que dejan mensajes sin responder para provocar culpa. Fíjense lo importante de dónde también pueden hacer culpa, de cuando alguien nos hace sentir culpable por algo y nos deja en ese silencio rotundo y no sabemos si sí, si no, qué pasó o qué es lo que está pensando. También hay personas que callan porque aprendieron a protegerse así. Por eso conviene preguntar, ¿necesitas una pausa? ¿O cuándo podemos hablar? Tomar distancia para regularse no es lo mismo que desaparecer para castigar. Es muy diferente. Todos tenemos derecho a tomar una pausa porque de pronto en ese momento no estamos en ánimos de y le tomamos nuestra pausa. Pero cuando hay una desaparición para que la otra persona se sienta culpable porque le estamos castigando, ya eso es diferente, totalmente. Así que, Meli, ¿cómo comunicamos un límite sin dar un discurso eterno? Pues Betty, qué buen, o sea, todo lo que nos has dicho, pues me he dejado pensando en algunas pausas que he vivido y todo eso. Pero bueno, para hacerlo, digamos, sencillo, hay tres pasos, ¿ya? El primero, vamos a describir sin atacar, ¿ok? Por ejemplo, en las últimas semanas me has pedido varios asuntos con muy poca anticipación. Ya estamos describiendo qué es lo que está o qué es lo que ha venido sucediendo. Entonces, segundo, vamos a expresar la decisión. Vamos a decir algo como, a partir de hoy, esto no lo podré resolver por ti.
¿ok? También hay claridad, ¿verdad? ¿Sí? Y tercero, si queremos, podemos ofrecer una alternativa, ¿sí? No es nuestra obligación ofrecer la alternativa, pero podemos decir algo como, ok, te voy a enseñar por esta vez, ¿sí? Eh, o puedo revisarlo cuando yo tenga disponibilidad de tiempo para hacerlo. Entonces ahí estamos dejando claridad a la otra persona. Obviamente tenemos que tomar un tono eh, adecuado para que la otra persona no sienta que simplemente estamos en su contra o queremos generar una discusión, no, sino explicarlo de una forma, en un tono que sea el adecuado para, para poder mantener una buena relación, ¿verdad? Esto sirve en todos los ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral también, ¿sí? A veces tenemos amigos profesionales y queremos hacer una consulta y lo mandamos por un texto. Solo es una consulta, regálame 5 minutos porque quiero saber algo de esto. Y entonces de pronto, digamos que fuera un tema legal. Y luego esta persona eh, revisa el texto y lo que para ti podía ser algo sencillo de explicar o atender, dice, no, pues esto es algo que por lo menos me va a tomar una hora porque debo saber A, B, C, D, ¿no? Cosas. Entonces también hay que tomar conciencia de ese tipo de situaciones. Em, no necesitamos realmente convencer a la otra persona de que nuestra razón es válida. Entonces, debemos simplemente seguir estos tres sencillos pasos que ya los expliqué y no Ujú. necesitamos de estar como creando 10 motivos para que nos entienda, ni tampoco dejar abierta esa puerta a negociar, así como decía al inicio. eh, si yo pongo como muchas justificaciones, estamos dejando abierta esa puertita para que por cada justificación, como que nos den una especie de solución o nos den un argumento que nos lleve a tomar una decisión distinta al límite que estamos queriendo poner, ¿verdad? Entonces, Betty, ¿qué Sí. podemos hacer cuando aparece la culpa? Porque esta situación que he comentado, ¿verdad? De poner límites puede generar en nosotros mismos cierta culpa por ya no poder hacer las cosas por los demás. Entonces, Betty, ¿qué podemos hacer cuando esta culpa aparece? Sí. Primero, lo que debemos es distinguir la culpa de incomodidad, ¿sí? Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿fui irrespetuosa o irrespetuoso o solo fui clara? ¿Le dolió la forma en que se lo dije o le dolió el hecho de que no obtuvo lo que quería? Si el tono fue hiriente, en el momento que pusiste el límite y consideras que fue hiriente, podemos reparar sin retirar el límite. Es decir, de pronto decirle, lamento la forma en que lo dije. Sin embargo, necesito mantener mi decisión, ¿sí? De una manera cordial, sin agresión ni nada por el estilo. Por ejemplo, quiero citar un ejemplo que es sobre estos abuelos que muchas veces se encargan de cuidar sus nietos, ¿sí? Y como lo venimos diciendo, este tipo de situaciones muchas veces ya son como, se hacen rutinarias, vamos a decir. Pero en este caso, pues, ponte que el abuelo quiso decir, hoy no podré cuidar mi nieto o mis nietos, pero en este caso, a lo mejor ya lo ha hecho varias veces, no es que desde un principio dice que no, sino que esta vez el señor o la señora no pudo. Y lo normal es que puedan expresarlo a su manera, ¿sí? Los abuelitos. Y aunque sientan que no están actuando como un buen padre, un buen abuelo, de pronto aparece esa culpa oh, no estoy siendo bueno hoy con mi hijo, ¿sí? Me siento culpable. ¿Qué deberían hacer esos abuelos con esa culpa cuando aparece? Lo primero es darse cuenta de que cuidar a sus nietos es un apoyo, no es una obligación. Tienen la opción de decir sí o no, dependiendo. Esta decisión de los abuelos puede que no agrade a sus hijos, claro, y sobre todo si vienen acostumbrados a que todo el tiempo la abuela y el abuelo dicen, sí, tráeme a mi nieto, con aquel cariño, aquella emoción, y que hoy le digan que no. Aún así,
deben saber que no son responsables de las emociones de sus hijos, esos abuelos, ¿sí? Y los hijos también deben reconocer que no es obligación de los abuelitos cuidar a los nietos y aceptarlo como lo que es, solo un apoyo. Y está bien, entre familias, por supuesto que hay ese tipo de apoyo. La situación que no es tan agradable es cuando se repite, se repite y se repite, como hemos venido diciendo, se convierte en algo rutinario y a veces hasta se pasa a ser un abuso en algunas situaciones. Entonces, el punto aquí es, si aparece la culpa, empezar estas preguntitas y decir con objetividad, no estoy siendo malo, realmente en este momento no puedo y está bien. En fin, podemos reconocer la emoción del otro sin hacernos responsables de gestionar esas emociones. Ah, se sintió molesto. Tengo yo que ir a ver para que no se sienta molesto. ¿Qué hago? No, porque entonces ahí estaríamos actuando desde la culpa. Así que, bueno, luego de explicar un poco de cuando aparece esa culpa, ¿qué podemos hacer? Coco, ¿qué respuestas breves nos ayudan a no entrar en una discusión al poner límites? Sí, Betty. Podemos responder con pocas palabras. Si dicen, solo era un favor, podemos decir, puede parecer pequeño, pero hoy no tengo disponibilidad. Si dicen, entonces ya no puedo contar contigo, podemos decir, puedes contar conmigo, pero no de cualquier manera ni en cualquier momento. Estas frases funcionan con un cliente, con un familiar o con un amigo. La clave es no convertir cada acusación en una nueva defensa y mantener la coherencia. Si decimos que no respondemos después de cierta hora, pero seguimos haciéndolo, el mensaje que aprende el otro es que debe de insistir. La aceptación del otro no es el requisito para que el límite exista. Meli, hasta este punto hemos hablado solo de qué sucede con los demás cuando ponemos límites. Ahora, ¿qué pasa cuando a nosotros nos ponen límites? Claro que sí, Coco, mira, cuando somos padres, ¿verdad? Sí. Y de pronto ya somos padres de hijos adolescentes, nos cuesta aceptar ciertos límites que ellos también quieren poner, ¿ok? Por ejemplo, voy a poner, voy a contar aquí una situación que pasó con uno de mis hijos cuando ya estaba en edad adolescente. Yo había invitado a la casa a unos amigos, sí, varias familias a que convivieran con nosotros, estuvieran en alguna ocasión, y uno de mis hijos me dijo, ¿yo me puedo quedar en mi habitación? Entonces le dije, ¿y por qué? Sí, como, ¿por qué te quieres quedar en la habitación si somos anfitriones? Y pues mi hijo, la anfitriona eres tú los invitaste, entonces hazte cargo tú. Sí, claro, puede parecer, o sea, yo en ese momento no sabía cómo tomarlo, me molesté un poco, pero bueno, luego finalmente dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Entonces simplemente él no tenía ganas de estar en esta reunión de amigos y familiar, ¿no? Entonces, bueno, conversamos, dije, ok, está bien. También, si es necesario que bajes, saludes, estés un momento y luego te retiras a tu habitación a descansar lo que necesites, porque claro, si, por ejemplo, no tenía ganas de estar con nadie, quería descansar o quería estar jugando, qué sé yo, porque ya pues era adolescente. Entonces, en ese momento, pues como mamá también, eh, bueno, tuve la capacidad en ese instante de recibir ese límite de mi hijo que estaba poniendo, ¿no? Y que tenía su razón. O sea, yo decía, pero va a estar en la casa, pero va a estar en su habitación y no va a estar acá. Entonces, sí, o sea, dije, ok, está bien. Pero esto lo cuento porque, claro, debemos también aceptar que ya no es lo mismo estar con niños pequeñitos, ¿no es cierto? Que de pronto a los niños ni siquiera tienes que decirles nada de eso, sino que ellos están y juegan, corren, etcétera. Cuando ya crecen y son adolescentes, pues ya toman sus decisiones de otra forma. Las comunican también y a veces no nos gusta cómo las comunican, así como padres, a veces decidimos algo y tampoco les gusta la forma en que comunicamos. Entonces creo que todo este tema nos lleva a reflexionar sobre situaciones como las que acabo de comentar, ¿verdad?
Entonces, bueno, todos queremos que respeten nuestros límites, ¿verdad, chicas? Sí. Y el reto empieza cuando el límite lo pone la otra persona, como en el caso que venía comentando. Entonces, Betty, ahí, ¿cómo podemos observar dentro de nosotros, sí? ¿Cómo recibimos un límite? Sí, Meli, gracias. En verdad que este tema, cada vez, cada vez que profundizamos más, más cosas se aclaran y más aprendemos aquí. Podemos notar la emoción antes de reaccionar, es una de las cosas, ¿no? Si podemos, empezamos a ser conscientes de ello. Tal vez sentimos, a primera sentimos rechazo, enojo o miedo. Quizás pensamos, ya no le importo cuando ponen el límite, ¿sí? Cuando en realidad esa persona solo está protegiendo su tiempo, su privacidad y su energía. Yo diría que un punto importante aquí es cuando de lado y lado se entiende este tema, que es el de poner límites. Ahí es cuando todo empezaría como a engranar. Pero cuando por primera vez ponemos límites o cuando nos ponen límites por primera vez, siempre se va a generar ahí como esa incomodidad. Por ejemplo, un niño puede molestarse cuando termina su tiempo de ver la pantalla. A mí me sucede porque yo le pongo, normalmente le pongo tiempo para mi hija, para que mi hija vea sus jueguitos y cuando termina, normalmente, son poquitas las veces que no se incomoda. Y un adulto puede frustrarse cuando ya no recibe ayuda, ya sea económica o desde otro punto, ¿verdad? Como el casito que nombramos de los abuelos. Ya dejó de darle ese apoyo al hijo y al hijo como que puede generar también allí como un cierto enojo, sentir rechazo o también sentir miedo. Todo esto es válido, pero usar esa emoción para presionar al otro es otra cosa. O sea, no es normal que porque yo sienta el miedo y todo esto, ya use cierta presión hacia la otra persona para que ceda y no me ponga ese límite, ¿verdad? Podemos preguntarnos, ¿me dolió la forma en que lo dijo o me dolió que dijera que no? ¿Qué es lo que me dolió? ¿Qué fue lo que me generó esa incomodidad o ese dolorcito? Esa distinción nos ayuda mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya identificaríamos y ya no juzgaríamos al otro de que, ya no me quiere ayudar o ya no está igual o ya cambió. Porque recibir un límite también requiere madurez emocional. Muy importante esto, que lo tengamos en cuenta. Por ello, Coco, ¿con qué mirada práctica nos quedamos cuando los demás nos ponen límites a nosotros? Gracias, Betty. Con dos ideas muy concretas. Primero, no esperemos hasta estar agotados para hablar. Un límite expresado a tiempo solo puede sonar más claro y menos cargado de resentimiento. Segundo, cuando alguien nos diga que no, antes de responder, ¿has cambiado? Podemos preguntar, ¿qué estaba pasando contigo que yo no estaba viendo? Tal vez no estamos perdiendo cariño, quizás estamos perdiendo una comodidad que habíamos normalizado. Esto puede ocurrir en una familia, en una amistad, en un negocio o entre personas de edades muy distintas. La conversación cambia cuando dejamos de buscar culpables y empezamos a mirar la dinámica. Un límite no tiene que convertir al otro en el malo para ser válido. Meli, antes de cerrar, qué preguntas podemos dejar a nuestra audiencia para cerrar? Claro que sí, Coco. Me gustaría dejarles con dos preguntas. La primera es para cuando nosotros queremos poner límites, ¿ok? Entonces podemos preguntarnos y decir, ¿qué tipo de ayuda estoy dando que ya se ha convertido en una obligación Ujú. y además me está afectando, ¿sí? Y la segunda pregunta es, en cambio, para crear conciencia al aceptar los límites de otras personas. Entonces, aquí podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué límite me han puesto en mi entorno que aún me está costando aceptar? Y lo estoy tomando como rechazo Ujú. y además ahora debo hacerme responsable, ¿sí?
Coco, ya para finalizar nuestro episodio, ¿cuál es la invitación que hacemos a nuestra audiencia? Gracias, Meli. Si algunas de estas preguntas les tocó, escríbanos su reflexión en comentarios, ya que sus experiencias pueden abrir nuevas miradas y convertirse en el punto de partida de otra conversación. Gracias por acompañarnos. En Mirada sin filtro, Ni juicio.